¿Qué es un diorama? Es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales e incluso seres imaginarios como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno con el propósito de representar una escena. A continuación comenzaremos nuestra explicación sobre el tema del diorama, el cual nuestro hecho histórico es el sismo de 1985 en México. ¿Qué es el sismo del 85? Es un hecho histórico que sucedió el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, donde fueron afectadas zonas centro-sur, suroeste y occidente de México. Su epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán y el hipocentro, a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Tuvo así una duración de aproximadamente 2 minutos. Las características de la fuente fueron determinadas a partir de registros telesísmicos y del análisis de ondas superficiales. Su desplazamiento fue de tipo falla inversa con una pequeña componente de rumbo en un plano con buzamiento. Ahora presentaremos el análisis de los movimientos en el sismo. En los sismos utilizaremos la escala de Mercalli y de Richter. ¿Pero qué son esas escalas? La escala de Mercalli es una evaluación cualitativa de la clase de daños causados por un sismo. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. Sirve para medir la intensidad de un terremoto, o sea, los efectos o daños que causa un sismo en una determinada zona geográfica o población. Por lo general, un terremoto produce valores de mayor intensidad, pero hay factores que pueden afectar. Estos son su energía liberada, distancia del epicentro, densidad de la población o geología local del área. La escala es de 1 a 12 y se mide en números romanos. Por otra parte, la escala de Richter mide la energía sísmica liberada en cada sismo independientemente de la intensidad. Se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. Es la manera más conocida y ampliamente utilizada para clasificar los sismos. No tienen un límite de escala, pero se dice que en un número 9 equivale al grado 12 de la escala de Mercalli. Quiere decir que es una destrucción total. Ya que sabemos que son las escalas sísmicas, podremos ver cómo fueron ocupadas en el sismo de 1985. La magnitud de escala Richter fue de 8.1, es decir, que hubo un gran terremoto con una destrucción total de comunidades cercanas de donde ocurrió el epicentro. Aunque el sismo no fue de todo una destrucción total en la cual se vieron muchas muertes, pérdidas económicas, colapsamiento de edificios y daños de distintos tipos en las zonas ya mencionadas, esto fue informado de acuerdo al Instituto de Geofísica de la UNAM, con una duración de un poco más de 2 minutos, de los cuales 1 minuto y 30 segundos corresponde a la etapa de mayor movimiento. En la escala de Mercalli, la intensidad en la superficie directamente sobre la zona en la ruptura alcanzó el nivel 9, que quiere decir que hay un daño considerable en las estructuras donde se desploman y hay grandes daños en los edificios sólidos. El terreno se agrieta notablemente y las tuberías subterráneas se rompen. Quiere decir que fue un terremoto violento y esto lo podemos ver desde la escala de Richter. A pesar de la gran distancia focal de 370 kilómetros, que atentuó fuertemente con las ondas de roca. Y para su réplica más alta que tuvo, que fue el 20 de septiembre, es decir, el día siguiente, podemos ver una escala de Richter de 7.9 grados. Y de Mercalli, pues es igual a 9, lo cual es muy desastroso. En cuanto a sus ondas sísmicas, estas fueron emitidas por la fuente de casi 400 kilómetros de distancia en torno a 3 segundos. Para las ondas han surgido que el temblor de Michoacán emitió energía anormal en la banda de frecuencia, que fue de 0.3 a 0.7 Hz. En cambio, los registros en la cercanía de la zona epicentral muestran oscilaciones de un periodo de 3 segundos, diciendo que estas oscilaciones se pueden explicar en los cambios de la velocidad hacia la ruptura que hubo. En cuanto a los daños estructurales de 1985, de acuerdo a la FICA y su estudio realizado en 1988, podemos ver como consecuencia de este sismo y sus réplicas se registraron 133 colapsos totales, 353 colapsos parciales, 271 estructuras con daños severos, de acuerdo con un estudio realizado para más de 53,000 edificios entre las estructuras colapsadas y severamente dañadas. Se reportaron edificios de 7 a 15 pisos, siendo la mayoría de edificios que fueron diseñados y construidos entre 1957 y 1976. Otro estudio llevado a cabo reveló que los sistemas estructurales formados por losas planas de concreto en columnas presentaron mayor porcentaje de daños graves, que es el 40% de los edificios de diferentes pisos, y se encontraron algunos factores que pudieron agravar los daños como irregularidad geométrica, edificios de esquina o incluso de primer piso débil.
Y ahora hablaremos de la población. En el tercer informe de gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid, mencionaba que la Ciudad de México tendría una población mayor a los 10 millones y a nivel nacional eran 78 millones. Tras el sismo pudimos ver que hubo demasiadas muertes. En el gobierno solo se mencionaba que habían sido 6,000 aproximadamente, pero por parte del Sistema Sismológico Nacional en total fueron 40,000 muertes que hubo, pues aunque algunos cuerpos lograron ser sacados de los escombros, pues muchos quedaron debajo de estos. En la siguiente tabla podemos ver el número de cadáveres aproximadamente rescatados en sitios colapsados de la Ciudad de México. En primer lugar, tenemos el Hospital Juárez con 561 defunciones. En segundo lugar, tenemos el edificio de Nuevo León con 321 defunciones. Y en tercer lugar, tenemos el Hospital General con 295 defunciones. Para el terremoto también pudimos ver cómo es que se logró obtener ayuda de los recursos a nivel internacional. En la siguiente tabla mostramos el porcentaje de lo que se apoyó en cuestión de recursos hacia el país tras el desastre natural que ocurrió. Bueno, en la categoría de ayuda y con toneladas. En medicamentos tenemos 335 toneladas, ropa y mantas 259, alimentos 154, equipos de rescate 150, herramientas 73, maquinarias y vehículos 69, instrumental médico 48, dando así un total de 1,088 toneladas. Las pérdidas económicas derivadas de los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 fueron de las más importantes en la historia económica del país. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL y del CENAPRED, representaron el 2.1% del Producto Interno Bruto Nacional y el 9.9% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México en 1985. El terremoto contribuyó de manera significativa a la desaceleración económica de la segunda mitad de 1985 y a la precipitación de la crisis económica de 1986. Como conclusión, podemos decir que este terremoto ha sido el desastre natural que más ha causado miles de pérdidas económicas, sociales, estructurales, pero al igual nos ha ayudado a ver cómo es la población de México, que es unida y fuerte y que busca la manera de ayudar entre todos para así levantar al país. Por otra parte, vemos que en 1991 se estableció un sistema para vigilar los movimientos telúricos que ocurren en el Pacífico frente a las costas de Guerrero. Es una red de sensores que detectan las ondas sísmicas mayores a una magnitud de 5 grados en escala Richter, que son de mayor riesgo para las zonas urbanas, así permitiendo alertar el movimiento 50 segundos antes de que se presente en Ciudad de México. Esta conocida como alerta sísmica ha sido de gran ayuda para la población, pues para el terremoto del 2017, a pesar de que hubo grandes pérdidas, ayudó a la mayoría de personas a prevenir que murieran en los edificios colapsados. Y no solo para esto, nos avisa que hay un sismo y así podemos evitar algún daño mayor. Nuestro diagrama sobre el sismo de 1985 es una representación sobre Nonoalco, esta zona urbana que fue derrumbada por los sismos que ocurrieron entre el 19 y 20 de septiembre. Aquí podemos ver ejemplos de cómo es que los edificios tuvieron daños estructurales, árboles que se cayeron, algunos edificios que no cayeron, pero sí lograron tener fallas estructurales por su construcción, de acuerdo a algunos expertos. Podemos notar cómo es que aquí en esta representación de este bar quedó dañado, no se cayó, pero quedó dañado. Aquí podemos ver un edificio que está colapsando, apenas está cayendo, y esto lo podemos decir que fue a los segundos del sismo que ya empezaba. Aquí igual podemos ver un edificio dañado, podemos ver cables de luz, semáforos tirados, postes. Acá vemos rocas de los edificios y el cómo fueron cayendo hacia las personas que iban caminando, autos, cómo las carreteras, las calles se destrozaron completamente. De este lado podemos ver igual esta representación, que aquí no hubo unos daños tan grandes como tal se podría ver
en este lado, pero acá podemos ver que cayeron plantas, cayeron rocas, se dañó este edificio donde el gobierno no quería decir como tal cuántas cifras habían sido exactamente de daños estructurales o de muertes cuando habían sido demasiadas, y muchas veces no lo querían contar porque podemos ver que no tenía como daños estructurales en todo, pero muchos de estos edificios que se encontraban así el 19 de septiembre, al día siguiente con el sismo que fue la réplica el 20 de septiembre, muchos de estos colapsaron y cayeron. Igual que las muertes no solamente fueron de los colapsos, de miedo, de frustración o que se pudieron electrocutar, en todo caso, también que les cayeron rocas, les cayeron desechos de estos edificios que estaban cayendo a personas que iban caminando. Esto sería todo por nuestra explicación. Muchas gracias por ver el video.